la audiencia tiene el derecho constitucional a saber que esa información, ¿qué es? ¿Es una opinión que se está virtiendo? ¿Es una información veraz? ¿O es una publicidad que se está generando? Y la más importante es que interviene el CRT, es decir, un organismo del Ejecutivo es el que va a determinar a final de cuentas si existe o no la necesidad de una sanción, ¿eh? O sea, le estamos dejando la facultad al Ejecutivo de sancionar a los medios de comunicación. Entonces, esa era la razón por la que había un órgano independiente, pues. Estos lineamientos, el mecanismo de defensa que tendrían las audiencias, sin tener que ir a un juez, sin tener que ir. Esa parte también me parece muy buena. Es Sí decir, veo una intención de, más que de cuidar a las audiencias, de cuidarse el Estado, disfrazadito un poquito de derecho de las audiencias. Porque si realmente lo que quisieran sería cuidar a las audiencias, penalizaran de nuevo la difamación, las injurias, fueran realmente mucho más eficaces las demandas civiles como en países europeos, ¿no? Donde no está tan fácil decirle una mentira en medios de comunicación a alguien porque te puede costar el medio mismo. Llegas y sale acá de una pinche, el alto ejecutivo de ahí, de una puerta que se abre así como muy, y ya llegan, ¿no? Haz de cuenta que parece que es al revés, que la autoridad son ellos, ¿no? Y te tienen ahí sometido. No, pues sí los tienen ¿no? sometidos, hasta ciertos puntos se puede sentir eso. Así es. Ahora hemos visto y se ve muy claramente cuando los medios están cargados hacia un lado. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Es miércoles de la mesa pendenciera, nos acompaña como todas las semanas David Figueroa de la 4T, Roberto Romero del PAN y Baltasar Valenzuela de la parte acá ciudadana. Es que como el ruso dice que es ciudadano, pues entonces cuando no viene el ruso hay que buscar un otro ciudadano. moviendo la asociación civil moviendo Sonora. Y tampoco es tan ciudadano, tampoco. Nomás que aquí lo único que no ha sido es candidato. Ya le montamos de la otra vez el diván aquí, le dimos terapia. Y el Roberto le dio una buena terapia ahí. Bueno, no, bienvenido, Baltasar, ciudadano Baltasar Valenzuela. No, gracias, Bueno, David. bienvenido, Roberto David. Está bien, no vino el ruso, pero vine yo, pues no pasa nada. Bueno, el ruso bastó solo una vez que dijera eso más y para ponerlo en su lugar y ya dijo, bueno, mejor ¿para qué digo? ¿No? ¿Para qué digo? Ya lo aceptó, por fin algo que se acepta, ¿no? Algo congruente. Sí. Bueno, pues no sé cómo ves esta nueva propuesta de la presidenta para fortalecer más el derecho de las audiencias. Bueno, es una ley que está aprobada, ¿no? Sí. Y que se ha hecho una consulta para revisar. Bueno, se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, hay una consulta que se hizo a partir de junio. Sí, se empezó a hacer una consulta y se han estado generando datos que considero se deben de tomar en cuenta. Me parece que aquí estamos entre el límite de proteger a las audiencias o regular contenidos, que es así como el debate. Ajá. Hay algunos medios que... Sí, ya he estado escuchando algunos medios hasta locales que ya andan pegando grito en el cielo. Me parece que esta parte, Aarón y compañeros, siempre en las democracias, más allá de lo jurídico, en las democracias debe haber tres elementos que son fundamentales. El Estado, por supuesto, que busca otorgar derechos, que se regulen, que existan derechos. Los medios de comunicación, quien buscan tener libertad de expresión, y las audiencias que buscan tener información confiable, veraz. Sí. Entonces, aquí creo que el gran desafío está en cómo equilibrar estos tres elementos para que verdaderamente tenga un efecto positivo esta intención. Tú decías ahorita al iniciar el programa que considerabas que era necesario, y yo también considero que es necesario, y qué bueno que se dé un paso hacia adelante. ¿Es perfectible lo que se está proponiendo, lo que está? Sí, sin duda, porque estamos entrando a escenarios que son nuevos y son escenarios que tienen muchos desafíos. ¿Por qué, Aarón? Porque hay que saber distinguir a las personas que nos escuchan en este momento en radio, por ejemplo,
qué es una opinión, qué es una información y qué es publicidad. Y hay muchas veces que das una opinión dando certeza de que es información y no es información, es una opinión de lo que se está dando. O a veces estás dando publicidad pensando o Información. engañosamente que es información, no es información, es publicidad. Así es. Entonces, la audiencia tiene el derecho constitucional a saber que esa información, ¿qué es? ¿Es una opinión que se está virtiendo? ¿Es una información veraz? ¿O es una publicidad que se está generando? O las entrevistas pagadas, por Sí. ejemplo, que por ejemplo, los medios de comunicación no anuncian al público que va a ser una entrevista que pagó, que Que está el cliente, acordada. sí, que el cliente quiere que le pregunten tales cosas para comunicar, entonces, pues engañan al público, pues, Claro. ¿no? Y esa parte es importante, que, vamos, ese es el derecho que la audiencia tiene de saber, Así es. ¿sí? Porque hoy en día está muy de moda eso, ¿no? Esas entrevistas No, acomodadas de hace tal suerte. Sí, mucho pero, tiempo, pero, ¿no? pero Y hoy luego en se día me maneja refiero con mucho en tema de efectivo y redes, la ¿no? Con chingada. tema de redes, porque Sí. se hace una entrevista y de ahí se toman los extractos que se Mm. desean y a partir de esos extractos, pues se comunica, Así es. etcétera, ¿no? ¿Válido? Sí, sí es Yo válido. no cobro, yo no cobro, porque yo hago esos clips, ¿Es extractos que le válido? llaman. Sí, sí es válido. Muy old school extracto. Pero hay que clips. informarlo, o sea, Bytes. decirlo y que el ciudadano sepa, pues, que es una entrevista que fue contratada, Así es. ¿no? Y si es contratada, pues, bueno. Que lo digan, ¿no? Exactamente. Digo, hay que lanzarle la luz y el reflector a la parte de comunicación y en los aspectos de la evolución democrática, me parece que esta iniciativa debe ser bienvenida. Sin duda, hay desafíos y también hay que tener cuidado no sobreregular, porque Exacto. esa parte también. Mejor entonces déjenlo como está, ¿no? Sí, Exacto, es ¿no? lo que yo iba, a eso es lo que yo. Si te vas a querer pasar de Ahí, mejor, entonces déjalo así como está. Es mucho mejor eso, ¿no? así es. Bueno, Roberto Romero. Bueno, no es un reglamento ni la ley, es un lineamiento. De ética, ¿no? Algo así. Pues no, contempla sí, varias sí. cosas. No, es el derecho es un lineamiento que creo que el artículo 5 y 4 de la Constitución, Es el 6 y el Sí, 7. 6 y 7, Ujú. se modificaron el año pasado El y 20. se incluyó el derecho de las audiencias. Entonces, lo que quedó es un poquito, luego se aprobó una ley consecuente, que es la ley de radio y De telecomunicación. telecomunicaciones. Y ahí fue aquella donde se desapareció el Instituto de Telecomunicaciones y todo eso, y se creó un órgano que ya no es independiente, es dependiente del Ejecutivo. Y presentó, bueno, pues se tomaron un tiempo, lo desarrollaron y ahorita están, vamos a decir así, es el equivalente a un reglamento, pero no lo emite directamente la presidenta para que sea un reglamento, sino lo emite uno de los órganos, que es de creación de ella y que está subordinado a ella, que es en este caso el órgano, el CRT, Ujú. que se llama Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que en la praxis lo dirige este funcionario que es muy especializado en la parte digital y de la agencia, ¿no? La Agencia de Transformación Merino. Digital, Merino, Ujú. que es dicho sea de paso, como profesionales. Yo que Muy me dedico bueno. un poquito a eso, a los sistemas y todo eso, es Eminencia. en una eminencia. En la pandemia dio cátedra, ¿no? De cómo se atienden estas cosas con información. El punto es, ojalá le hubiera hecho más caso el ¿Cuál? que anda allá en Suiza, ¿cómo se llama? Gatell. El Gatell. Le hubiera Ah. hecho más caso a este loco. Lo otro que me llamó la atención, lo presentó la Luisa María Alcaide, ¿no? Es la consejera. jurídica. Como consejera jurídica, y por eso la confusión, pues ya no sabía si era una propuesta de ley y todo eso. La verdad es que lo debió haber presentado ella, y ahí digo, ella? la presidenta o el consejo. Consejo. Y ahí es donde yo pongo un asterisco, la intencionalidad política de eso en este momento. Ahí entra el sospechosismo, ¿no? Ahí lo ponemos a un lado el asterisco. Pero bueno, básicamente la idea se trata de proteger los derechos de las audiencias de los medios de comunicación, que en este caso los electrónicos son una concesión del Estado, todos y cada uno de ellos que cubren un espectro de radiofrecuencia, pues tienen esa facultad derivado de una concesión del Estado. Yo creo que sí es conveniente regular, sí. Veo muy peligrosos algunos puntos, pero empezaré por lo que yo veo positivo. Están
hablando del término de que cada una de las empresas deberán de tener un defensor Ujú. de audiencias. Pero eso Eso siempre sí, hace pues mucho que no, que ya está. ya está, por ejemplo, de forma unilateral, por decirles algo, aquí Radio Sonora determinó que lo va a tener y esas cosas, ¿no? Aquí la diferencia es que ya no queda como algo voluntario, sino posible acreedor a sanción el que no lo tenga, ¿no? También obliga a un código de ética, pues ¿quién se podría negar a que exista? Pero por lo menos hay una serie de principios declarados a los que deberán someterse, y cuando son muy descarados, pues, pues se quedan en evidencia fácilmente, ¿no? Por ejemplo, alguien podrá decir, eso es letra muerta, ociosa. No lo es tanto en los hechos, profesionalmente hablando. Por decirles algo, en el caso de Atypical, Ujú. me llama mucho la atención, me gustaría saber cuál es su código de ética. No sé Pero ahí si- no se van a meter, ¿no? yo lo En sé, los- pues, pero te digo, Sí, claro. si es que lo tienen, y para que vean que no todo el mundo lo tiene, Así. ¿no? O sea, y si lo tuvieran, pues me gustaría conocerlo para ver en qué momento Aquí no están lo tengo, yo cumpliendo. tampoco. Bueno, pues es importante, Aaron. Pero bueno, yo no conozco mucha gente que se queje de tu ética, se queja de otras cosas. Se cogen otras cosas. ¿Qué ¿Cómo es que se pasó? cogen otras ¿Qué cosas? pasó? ¿Qué pasó? Se quejan de otras El derecho a las audiencias, mi querido Roberto. Estás vetado. Estás vetado. Vetado. Pues es por derecho de audiencia que quieren cogerse otras cosas. Oye, pues el punto es que de otras cosas sí hay queja, Un ¿no? ardor, nomás Bueno. de imaginarme que, pero Y bueno. luego el otro punto es, vamos a decir, separar la publicidad del contenido editorial. Ay, híjole, qué complejo se me hace. ¿La qué? La publicidad del contenido editorial, o sea, o de Sí. la opinión, se me hace que hay una línea ahí muy, Sí. muy tenue, ¿no? Muy delgada, que puede incurrir en otras situaciones. Y ahí va pegado con la tercera, ¿no? Con la otra, que es distinguir la información de la opinión. Lo que comentaba. También están ahí medio delgada la línea, aunque a veces es muy evidente. Y la más importante es que interviene el CRT, es decir, un organismo del Ejecutivo es el que va a determinar a final de cuentas si existe o no la necesidad de una sanción, ¿eh? O sea, le estamos dejando la facultad al Ejecutivo de sancionar a los medios de comunicación. Entonces, esa era la razón por la que había un órgano independiente, pues. Entonces, ya no va a ser ya no es un órgano Autónomo. independiente y autónomo. Ahora es un órgano dependiente del Ejecutivo que puede llegar a sancionar, creo que hasta el 2%, no me acuerdo qué dice la ley, 1% como el máximo. 1% de las ganancias que genera el medio, ¿no? Entonces, pues ahí ya sabrán. Yo pienso que esos son los puntos que van a generar discusión. Los otros nadie los va. No conozco a alguien sensato que te va a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo que tengan un código de ética. Pues no, ¿verdad? Lo que sí es en qué momento se va a advertir al público y cómo, en un medio, por ejemplo, como un radio, Adrón, de que en este momento dejo de dar información y empiezo a dar mi opinión, o cómo le vamos a hacer, o al rato va a quedar como de esas letrillas que Las coma pequeñas. frutas y verduras, ¿no? Así que nadie lee, ¿no? No sé si en los hechos así le vayan a hacer. Estaría suave ver ya en la praxis cómo. El cómo, yo creo que aquí en el diablo se puede aparecer en esos detalles. Baltasar. ¿cuál es? Mira, coincido que es un reglamento, un lineamiento que se tiene que imponer, porque hemos visto también medios de comunicación que de alguna manera, digamos, lo que golpean la integridad moral de personajes, sobre todo los que participan en política, creo que va más focalizado al político, el sistema de sanciones. Sin embargo, tiene que ver muy claro, no explícito, sino implícito claramente, bajo qué reglas o bajo qué normas se va a regular este nuevo reglamento, como bien dice Roberto, porque hay que verlo, esto impacta mucho en lo que es la libre expresión, y eso como los cambios que ya se generaron en el tema de la Constitución, que es el artículo 6 y 7, como decía ahorita Roberto y David, también repercute en la Convención Americana, en el artículo 15, pues entonces, en el 13, perdón, entonces sí tendríamos que ver que no coopte de alguna manera el tema de la comunicación y que sea muy
explícitos y implícitos, si es nada más para medios, ahora sí ya, digámoslo, de alguna manera establecidos, que pagan impuestos y demás, porque ahorita también tenemos un sistema de comunicación que lo podemos tomar en cuenta como una opinión, no como un comunicador, donde, digamos, lo que están difundiendo impacta más con el ciudadano común y corriente que un medio, digamos, lo establecido como podría ser TV Azteca, Televisa o cualquier otro. Eso lo vimos también, por ejemplo, en el contexto, por ejemplo, de cómo comunicaba y qué posicionó en algún momento al diputado Guasaplaca, por así decirlo, por generar su contenido, que era, digámoslo, su opinión en torno a lo que estaba en aquel entonces el gobierno de Claudia haciendo en contra del ciudadano común y corriente. Él hablaba de su tragedia en lo personal y otros tipos de contenidos. Bueno, entonces, ¿dónde está y bajo o a qué tipo de personas o personajes va a regular este sistema? Yo me quedaría más con eso que todo lo demás. Ok. Fíjate, ahorita que decías, va enfocado a los ataques a políticos, sobre todo, pero no hay que olvidar que es defender el derecho de las audiencias, o sea, el contenido que está escuchando las audiencias, que tenga la veracidad, que sea confiable, pero creo yo también que se debe enfocar mucho a, por ejemplo, hay un caso aquí en lo local y que yo lo traje aquí a la mesa y no es el único, porque ya tienen pues denuncias, ¿no? La exposición de menores de edad. Y trae el caso ese Jorge Morales y Luis Alberto Medina, que están denunciados, y creo que por el mitotero y no sé qué otro, no recuerdo qué otro medio, creo que son 4 medios, por exponer a El un menor de acabose. edad. O sea, ni siquiera hijo de servidores públicos, ni nada. Entonces, ese tipo de cuestiones, y no son los únicos, ¿eh? Había otros, yo en una ocasión también tuve un debate ahí en redes sociales, específicamente en Twitter, con Michelle Rivera, que es otra que a cada rato expone ese tipo de situaciones. Hasta me dijo que yo no tenía el nivel para discutir con ella, ¿no? Y que va opinando una jueza, pues, le puso una, o No, sea, no, pues sí. no. Y hay otro que lamentablemente estaba en la televisora estatal, no lo hizo ahí, pero sí en sus redes sociales, Julián Mazoy, que también expusieron datos en su momento, Que no deberían aquellos exponerse. jovencitos, por más que hayan incurrido en delitos, y delitos muy graves, pero la ley dice, son menores de edad, cabrón, no puedes estar. Y además, fíjate cómo es aquel caso de unos chavalillos de ahí que se reportaban como secuestrados. Resulta Que él que solo ellos sabía eran autosecrestar. pero los estaban, ¿cómo los hicieron confesar? ¿Por qué decían estos periodistas que eran ellos los secuestradores? Porque fueron coaccionados, evidentemente por un grupo del crimen organizado, para que confesaran Su o culpabilidad. sea, están coaccionados y menores de edad, pues. Y Sí, estos, la que tiene un gran nivel, porque tiene un noticiero ya en un medio supuestamente serio, y lo tiene a nivel nacional ahí los fines de semana. Pues ella cree que ya puede hacer y deshacer, ella tiene la ¿no? verdad ¿No? completa. Entonces, creen que traen una patente de corso, igual que Jorge Morales, ¿no? Pero bueno, ahí no quiero clavarme en esos, pero ese tipo, por ejemplo, de acciones, y que lamentablemente en el caso de Jorge Morales y Alberto menor. Medina, evidentemente la Fiscalía General de Justicia aquí del Estado los destacó porque había dictado no ejercicio de la acción penal, cabrón. Y hace poco, tirándose al suelo, el engañabobos de Morales pone una foto donde está en una audiencia, también eso no lo debe de hacer, donde dice, aquí otra vez otro ataque a limitar la libertad de expresión, y que esa audiencia se trataba de la impugnación, ¿no? Bueno, Que al final son públicas, digo, malo que lo hizo, pero son no, públicas. pero están en pleno, no, son públicas, pero no pueden estar publicando porque hay Así es, otros, hasta que pasa el algo. abogado, el MP, yo no sé si se lo Sí, autorizaron o así no, es. pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ese tipo de acciones de periodistas, de medios, pues están muy sueltas, cabrón, y hay una patente de corso que creen que pueden hacer y deshacer. Y entonces, fíjate, el argumento aquí de la fiscalía es que porque son periodistas, por eso no se les, porque el periodista es verdad que tiene manga más ancha pero con personas públicas, no con privadas, No y con mucho privadas. menos menores de edad, pues, Es ¿no? correcto. Ese tipo de cuestiones creo que es donde se debe de poner también mucho énfasis Sí, de regular, eso es de regular, definitivamente. y que verdaderamente los periodistas tengamos un límite, y si lo pasamos
pues que hay un verdadero castigo. Tampoco podemos estar, oye, por ejemplo, este menor de edad y su familia se tuvo que ir a vivir al extranjero porque fueron estigmatizados, porque además dejaron entrever que por su apellido estaban relacionados con uno del grupo criminales de Sinaloa. Entonces, así nomás, simplemente por el apellido, ¿no? Y porque no se exponían los datos, pues son menores. Entonces, bueno, esa cuestión, ¿de dónde queda? Pues, o sea, ahí ¿Quién lo está la ley regula? muy clara, sin embargo, pues parece ser que si te la llevas bien con el fiscal o el gobierno en turno, no sé, o hay alguna conveniencia, o simplemente por decir, no, porque qué problemón, se nos va a venir políticos si nos metemos con algún periodista, con algún medio, caso de Salinas Pliego. Ahí yo no puedo dejar pasar por alto que López Obrador tiene mucha culpa en ello, muy amiguitos ahí, incluso la bocina, el jilguero, de ¿cómo se llama? De Salinas Pliego, ¿cómo se llama? El de acá, hombre, que es de Javier Navajo, Alatorre. Javier Alatorre. Alatorre. Oye, abiertamente diciendo, ya no le hagan, estamos tratando de combatir de sobrellevar una pandemia, algo tan grave, que causó crisis no nada más de salud, sino en lo económico, todo lo que conlleva, ¿no? Una pandemia. Y abiertamente diciendo, ¿saben qué? Ya no le hagan caso al gobierno. En un, en una concesión que la dueña es el Estado, pues, ¿no? Y no pasó nada, todavía dice el país, no es mi amigo. No, cabrón, o sea, y ahí están, ¿no? Ahí están. ¿Y qué va a pasar si ahorita lo quieres lo quieres ajustar, le quieres quitar? Que debería de perder la concesión, hace mucho el sátrapa de Salinas Pliego. Pues se va a tirar al suelo y obviamente va a haber un escándalo político. Y a eso es lo que le temen realmente, hombre. Pero pues yo creo que debería de actuar de todas maneras aún así. Pero bueno, yo dejo todos estos No, elementos pero, en la pero, mesa, ¿no? no, Para, pero también te vas con eso de la incertidumbre que tenemos en la creencia de que si el poder judicial va a ser lo correcto, pues si no va a ser direccionado a favor o en contra de, dependiendo de no a sé, el quién David te puede apoyas decir ahí. No, aquí no, que... no, 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 pues si no pues, lo vemos, pues agarran a Rufo Apple, pues no agarran a Rochamoya. Pues digo, es un ejemplo más tangible de lo que tenemos ahorita sobre la mesa, pues si no pudiese eso también pasar en este tema en Sí, por particular, eso. claro que sí, Sí. por supuesto que sí. La ley no es pareja para todo. Ahora, yo sé de casos y no los puedo mencionar, pero donde el dinero manda y las personas están en libertad, Ahí te va digámoslo otra bajo amparo, pero los otros que no tienen, ahí están en de el esa, bote por el mismo delito. eh, Entonces, digo, ¿quién cree en eso? Pues, y con los jueces del bienestar menos. ahí te va otra de esa pseudo medio, no sé qué chingo será, TV apesta, le dicen, ¿no? Y no no es la primera, el viejo payaso sencillo el Pedrito Sola. Oye, de que pues, yo saco los malos, los Que los envenénelos, maten, pues, y no es la primera vez que hace ese tipo de comentarios, pues, ¿no? Y ahí sigue. O sea, ahora sí que frente a qué estamos, David, a ver, Bueno, miren, ¿por qué te reíste, Roberto? Mande. ¿Por qué te reíste? No, no. De que Me maten los emocioné, perros. yo nomás me emocioné. No te burles de mí, me estás discriminando, cabrón, mi emoción, Él sí tiene, mi exaltación, él sí tiene No, no ética me voy a acá. demandar a alguien. por la risa. el tema de los lineamientos, pues no está vigente, ¿no? Es un tema que hay que decirlo. O sea, eh, Se nota que el café no está caliente. No es café, es agua, pero me gusta presumir mi taza de los Bengals. Ah, güey. bueno. Oye, Bueno. la ley en materia de telecomunicación y radiodifusión, esa como bien sabe fue aprobada el 25. Lo que ahorita está en debate es el tema del lineamiento. La ley manda, el lineamiento es cómo se aplica y luego viene el código de ética, cómo Ujú. lo aplica y cómo se Cómo se conduce. medir, cómo y se cómo se medir. conduce cada concesionario, ¿no? Ahorita decíamos hace un momento dónde hay los posibles riesgos de esto, y, que la comisión reguladora de telecomunicación pues sea quien concentre la facultad, en todo caso, sancionadora a cómo está, digamos, el esbozo de lineamientos que hay ahorita. Y esa parte, pues es uno de los desafíos o riesgos que se ven, porque dice este mismo esbozo de lineamientos que pudiera aplicarse una infracción o sanción
desde el 0.01% hasta el 1% de De los las ingresos ganancias. acumulados de alguna radio o televisora. Pero ¿no? ¿ingresos o ganancias? Dice ingresos acumulados, así dice, Ok. ¿no? Sí, porque Entonces, ganancias también más maquilladas que la chingada. entonces, sí, ingresos Sí. acumulados, ¿no? Entonces, bueno, utilidad, ¿no? Sí, exacto. ¿qué temas, ahorita lo comentó Roberto, pero me gustaría darle énfasis al tema positivo y a los temas negativos que se vislumbran en esto, que insisto, está todavía, yo celebro que esté en debate y celebro que sea un paso hacia adelante, ¿sí? ¿Qué cosas positivas te deja esto? Por ejemplo, decías ahorita, Aarón, la protección de la niñez, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Eso me parece a mí fundamental en esta parte. Me parece fundamental también en el desenmascarar publicidad vendida como información, ¿no? Es decir, esa parte creo que también al menos a mí. Mira, ahorita no estamos eh, hablando de Rojo, de la Vega y Jorge Morales, aunque sí hablé de Jorge Morales, pero bueno, de esas contrataciones, pero ok. Sí, Vamos a ver. Bueno, desde luego Ya te fortalece. tocó un rozón a ti, por cierto. Cerca la bola. Bueno, fortalece los derechos de los ciudadanos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la audiencia, es decir, no nada más es un cliente, ¿no? Es decir, es un derecho que tiene la audiencia. Y esa parte también me parece muy, muy importante. La otra es, fortalece la inclusión. El tema de que los medios pues puedan tener también los subtítulos para las personas que no pueden escuchar o el lenguaje de señas para las personas que... Es decir, fortalece la inclusión y esa parte también me da, al menos a mí me gusta, ¿no? Hay un mecanismo también que crea estos lineamientos, el mecanismo de defensa que tendrían las audiencias, sin tener que ir a un juez, sin tener que ir. Esa parte también me parece muy buena. Es decir, tiene el derecho y ya no tienes que ir con un juez. Es decir, hay un mecanismo de defensa para tú poder solicitar derecho de réplica o bien. Y que no va a ser anónima, ¿no? No, pues, porque luego se va a prestar a que el mismo, sí, sí. Sí. Hay otra parte también que me gusta, creo que esto habrá de forzar a los medios a ser más profesionales, Aaron. Así. Ese es sin duda, Sí. porque tendrás que empezar ya a entender que no vas a tener un micrófono y vas a nada más a decir lo que a ti te convenga, sino hay reglas que tienes que observar y que tienes que cuidar. Esa parte creo que es muy buena. ¿Qué riesgos veo en esto? Lo decíamos hace un momento, la sobreconcentración de la comisión, esta reguladora, esa parte, el poder que les hace esa tendríamos que ver. La otra es la discrecionalidad que pudieran existir. Es decir, ¿quién aplica o ese ancho de banda que pudieran tener en esa discrecionalidad en aplicar si es sancionable o no sancionable alguna actitud? Creo que ahí es donde está, ¿no? Ahí La se discusión, y centra ahí la debe ser discusión. así. Y la otra, la tentación del uso político. Así. Es decir, siempre habrá esa tentación, ¿no? De quien tiene el poder Pero hacer la un uso reduces político, mucho ahí ¿no? si Desde luego. si erradicas esa discrecionalidad, ¿no? Absolutamente, ¿no? La blindas al menos, ¿no? Así. En una buena parte, ¿no? Entonces, en síntesis, en global, creo que es una muy buena discusión. A mí me gusta mucho que esté en el centro del debate y que se exprese, porque en la manera en que los medios también reaccionen y tengan claridad de cuál debe de ser los lineamientos y sobre todo la conducta que se puede tener cuando estás frente a un micrófono, me parece a mí muy, muy saludable. Insisto, sin caer en la sobreregulación, que ese es otro de los riesgos que le veo al tema. Así. Roberto. Mira, yo veo que hay sí veo una intención de, más que de cuidar a las audiencias, de cuidarse el Estado. Y disfrazadito un poquito de derecho de las audiencias. Porque si realmente lo que quisieran sería cuidar a las audiencias, penalizaran de nuevo la difamación, las injurias, fueran realmente mucho más eficaces las demandas civiles como en países europeos, ¿no? Donde no está tan fácil decirle una mentira en medios de comunicación a alguien porque te puede costar el medio mismo. Te dejan en la calle, ¿no? Una empresa o una persona física, ¿no? Entonces, aquí eso en los hechos no existe, Aaron.
Aquí el deporte nacional de los medios de comunicación ha sido la difamación y la infamia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el gobierno es también presa de difamación e infamia. Claro que lo es. Presa y luego por otra parte Y de también, extorsión, ¿no? ¿no? Y por otro lado, es lo que iba, alimenta a que suceda. Entonces, es como el serruchito, a veces va, a veces viene. Entonces, el problema es, No vino el ruso. sí, pero el sí. problema es que en el inter de las dos cosas, desde la audiencia en sí, este mecanismo es muy poco lo que realmente lo va a proteger. Si realmente quisieran fortalecer la protección de las audiencias, le dieran más herramientas para que pudieran cobrarse por la vía civil o penal. Hay estados donde ya no es la difamación y la infamia, ni siquiera es un delito. Así No es. está normado a nivel federal, hace años lo quitaron eso. Entonces pueden impunemente Así es. mentir y luego hacen un acto de contrición a los años y dicen, acepto que estuvo muy mal. ¿Por qué? Porque ya ganaron otros y ahora hay que quedar bien con ellos. Ya sé que- Entonces, este es un ciclo que no termina de dar vueltas, pues. Entonces, la aportación tan importante que hacen los medios de comunicación a una democracia desarrollada, pues es simple y sencillamente brindar información y opinión sobre cosas que complementan el análisis personal que cada quien puede hacer. Entonces, si lo hacen de una manera sesgada, a conveniencia y callando cosas que muchas veces no deben de callar y diciendo cosas que no deben de decir, pues no están participando como tales al famoso cuarto poder, pues ya no dejan de Cuarto. serlo, ¿no? Yo la verdad creo que, que como todos los libertinajes, ¿no? Se terminan regulando y luego caes en el otro riesgo, del autoritarismo. Entonces, en ese balance nos tenemos que mover con mucho cuidado. Me da a mí un poquito de temor que a través del derecho a las audiencias pretendan defenderse ellos como gobierno, que no sería la primera vez que lo hagan, porque es un gobierno, simulan como todos los gobiernos, pues no son tan diferentes como decían. Y en el caso pues digo yo, ¿por qué no aprovechar la coyuntura para los medios de comunicación si tienen tanta hambre de que se les defienda verdaderamente a las audiencias? ¿Por qué no dicen, saben qué? Vamos subiéndole los dientes para que vean que yo no quiero decir mentiras? Por otro lado está Pero ¿quién? los medios, Ah, pues, o sea, por sí, ejemplo, sí. por otro lado está el derecho, el aspecto mercantil. La gente tarde que temprano deja consumir Sí. el que dice, ¿cómo se dice? El que no tiene credibilidad, ¿no? Hay veces que Hay un sesgo de confirmación, de ¿no? confirmación. Necesito Muchas veces, sí. sintonizar un lugar donde me No digan lo les- que yo quiero así creer, es, no lo que exacto, debo de exacto. creer, ¿no? Y eso pasa mucho Sí, claro, porque por ejemplo, por eso la gente que ve Atypical, por eso la ve, o la gente que lee La Molécula cada mes, ¿no? ¿Cómo se llama? Lord Molecular. Pero se llama La Molécula, la revista que hace, ¿no? Ah, sí. Pues hay gente que No la se ve, sabe pues, que- pues hay Oye, gente que la ve. Sí, no, sí. O, por ejemplo, veo personajes que a mí me parecen de lo más vulgares, lo más, aparte, dicen cosas que, híjola, como este pelón también, el Pedro Ferriz, el Ijar. No, el sí, hijo. El hijo. pues pelón Hijo. tendría que ser. Ah, ¿verdad? qué- Ay, rozó esa Pero yo no me bala. pongo pantalones de cuero y le chinga, pero bueno. Oye, ese tipo, o sea, y tiene su parte de audiencia, si le ves ahí en redes sociales, sobre todo Sí, Twitter, porque tiene mucho con esa parte de una que es fanática también y quieren lo que dices, pues quieren escuchar lo que ellos algo quieren que yo creer. quiero creer. Exactamente. Está como, también hay una persona, un cuate que se me olvida su nombre, que fue subsecretario de Turismo, muy al principio de López Obrador, que todos los días dice que mañana van a meter a López Obrador y que lo tiene De ya- turismo. de turismo. Ah, creo no, que- no, ajá. sí, no, sí, estaba el loquito no, pero ese vato está de chaveta Sí, que el papá era muy allegado. de origen Estuvo libanés cerca de- o judío, sí, algo así, el sí. también me peló para acá le chinga. Entonces, pero mi punto es, y los ve gente, Levi, como Levi, Levi, pero- Simón Levi. pero Simón Levi. gente los ve, pues, los ve y dices tú, bueno, pues esa es la libertad de las redes y todo eso, ¿no? Pero una cosa es actuar desde la concesión de un estado, ¿no? Hay otro pinche loco aquí que de pronto surgió, yo no sé a qué sea, o cuál es
el que fue ombudsman, hombre, aquí, era muy amigo de ustedes, el Raúl Ramírez. Raúl. ¿Cómo les perdonó ese qué bárbaro cosas? Pero bueno, ahora también anda como el loquito Simón, todos los días también ya va al gobernador, los gringos van a venir por él en un submarino y le chingada, Lo ven en o su sea, cadera. de repente también en las redes se soltó, creo que a ti te agarró una vez, ¿no? Sí, David? Algo Cualquier día va a aparecer en Guaymas, como López Obrador en Veracruz, ¿no? Esperando el oro ruso. el oro ruso. Sí. Bueno, ¿No? El gobernador ahí va a aparecer en Guaymas esperando el submarino, ¿no? Pero no, mira, la verdad es que sí es deporte nacional, Aarón. O sea, los medios no tienen la más mínima autorregulación. sí. Eso es una realidad que se contrapone a otra realidad. Y que- pues, se que- suponía que por eso estaban los defensores de audiencia y que cada uno. Alguno que Iba a cumplió, yo proponer. que recuerdo bien que cumplió bien su trabajo fue Gabriel Sosa Platas, ¿no? Cuando aquellos despidos de Aristegui, primero en el sexenio de Calderón, por preguntar algo de interés público, que era la salud del presidente en ese momento, en un supuesto alcoholismo que había acusado un diputado que era Noroña. Y ella pregunta, y con eso tuvo para que la despidan de MBS. Después, bueno, y creo por la chamba que hace ahí y también la presión de la gente y la chamba que hace Gabriel Sosa Plata, la reintegran a Ujú. MBS. Y después, no, pero sí, en MBS, después se fue a o estaba en Televisa primero, o algo así. Bueno, el caso es que en W Radio, ¿no? Que era de W Radio, Televisa. sí, pero lo regresan, ¿no? La regresan, luego se va y en MBC ya la despiden por el asunto de que saca lo de la Casa Blanca, Exacto. ¿no? De Peña Nieto. Y ahí sí ya no hubo. Entonces, a ver, o sea, ¿por qué ese tipo de cosas? Es que yo, desde mi punto de vista, mi perspectiva, a título personal, dirían ahí, porque nos van a decir, es una opinión, no es una publicidad. Ya está respetando las No, hay que audiencias, respetar, digo, ¿no? porque ya sabemos que este Mira aquí gobierno lo que te actúa. dijeron. este Baltasar es gobierno- uno de esos ciudadanos, de esos que traen su foto rotulada en el carro. ya te las Eso es bueno. Es la única manera de competirle a los que ya tienen puesto en el A ver, gobierno, habla, pero ciudadano, bueno. ciudadano. ¿Por qué le hiciste, Atentamente, Pepe ¿por qué le Politics, hiciste así a ¿no? Roberto? No, yo Roberto no. Si Aquellos quiere ser que- candidato es David, Roberto no. Oye, no, Saca mira. el diván, por favor, Alex. Yo creo Y que aquí tenemos psicólogo, mira, ya está el psicólogo. Es nutriólogo y psicólogo. Nutriólogo y El psicólogo. neutrólogo sí lo acepto, el psicólogo ya tengo uno de cabecera, no es cierto. Mira, yo creo que el tema de la correlación que va a tener el gobierno con los medios de comunicación, ahora sí teniendo este organismo que los va, digamos, de alguna manera tratar de regular, en caso de que ya se le dé para adelante al 100% con todos sus reglamentos y demás, va a ser lastimoso porque, digamos, lo que han desaparecido todos esos organismos que de alguna manera eran autónomos y este no va a ser autónomo. Entonces tú no puedes ser juez y parte de un sistema donde pues va a haber un punto de vista a favor y va a tener que haber un punto de vista en contra, porque así es la ciudadanía en general y los medios de comunicación, pues va a haber quienes están a favor y también quienes están en contra. Yo creo que eso hay que respetar, que sí hay que, digámoslo, aplaudir si es que se regula ya al 100% el tema de la protección de las identidades o de los datos de las personas. En el tema de la inclusión, yo creo que aquel medio que quiera hacer que quiera crecer en su audiencia y demás, pues tiene que tener todos ¿Qué esos, inclusión en qué sentido? en el sentido que decía David, el tema de poner los subtítulos, en el tema de tener, en el tema de señas, porque es una minoría que también hay que informarle de lo que se le quiere dar a conocer al ciudadano en general. A mí aquí lo que tengo mis dudas de que vaya a haber un debate en pleno para ver cuáles van a ser los lineamientos o los reglamentos a tomar en cuenta para sancionar o no sancionar a quien se les esté dando ese derecho a audiencia o no. ¿Por qué? Porque al final del día las leyes que ahorita se han, digamos que derogado en el gobierno federal, pues no han sido, digámoslo, consensuadas entre todas las partes, han sido impuestas, porque las condiciones que tienen ellos como gobierno ahorita con las cámaras, digámoslo, a favor, con esa, digámoslo, mayoría prácticamente que les permite, digámoslo de alguna manera, tomar en cuenta y llevar a cabo cualquier ley o reforma de ley que se les plazca, pues lo que diga la oposición pues va a estar de más, pues ni siquiera lo van a consensuar si ya es una instrucción que viene dada desde el Ejecutivo para que se regule de esa manera. Eso sería lo más lastimoso y eso es lo que tendríamos que estar viendo, si realmente se hizo un debate, si realmente se llevó un consenso ciudadano y que se tomaron en cuenta y valoraron los pros y los contras y que eso se plasme específicamente bajo qué reglamentos va a poder o no ser sancionado. A mí se me hace poco el tema del 1%.
en el tema de una multa o algo así. Yo creo que al final del día lo que tendrían que hacer es quitarles la concesión, como tú lo dices, Aaron, porque pues, y si está, digámoslo de alguna manera, propuesto por alguna otra persona que quiera lastimar al gobierno en turno o a algún opositor, llamándolo nada más en el sistema Pero es que político, la que ley le pague. prevé, ¿no? También en qué casos te pueden Está muy ambigua retirar todavía, la Aaron. concesión. Lo que pasa es que no lo hacen simplemente por cuestiones políticas, pero Pues Salinas claro, Pliego desde cuándo la debió haber perdido, ¿no? por Y en ejemplo, lugar de andar diciendo, pues no vean TV Azteca, quítale la pinche concesión, hombre, si elementos tienen de sobra, hace mucho. pero No, y a pues, Televisa también, y a todos. O sea, si nos vamos así, y siendo congruentes, lo que pasa es que ahorita es TV Azteca porque es el enemigo a vencer, pues no, por las posturas que tiene el no, tío pero ha Richie, pues. tenido desde, acuérdate que con el asesinato aquel de Paco Stanley, también cómo se comportaron, de qué manera estuvo hasta que, pues, les callaron la boca con Sí, sacando sí, sí, sí. lo que, imagínate, era la imagen de aquel Vive sin Drogas, ¿te acuerdas Ujú. de TV Azteca? Sí. El Paco Stanley, Paco entonces, o Stanley, sea, sí. cuando le sacan todo, no, pues, No, para no, atrás pero los volvemos a lo files, mismo, pero lo pero que pasa es que TV Azteca siempre ha sido la oposición del medio de comunicación del oficialismo, quien siempre se ha dicho que no, es hombre, es Televisa. que siempre va a ser Ay, sí era el a ver, negocio de Emilio Azcárraga en dame, muchas de las cosas, dime, pues. dime en qué fue posición así que esos comportamientos con el gobierno de Peña Nieto o de Fox, No, Calderón. lo hacen de manera distinta, no son tan puntuales como esto. Estos son Nada más cuando tajantes, no son les salvajes. pagaban o que Sí. querían algún contacto. Pregúntale aquí al Roberto cómo les iba cuando no querían, no, que no les querían ceder Es que algún cada quien lo hace de convenio o manera algo, cómo se cada quien lo hace de comportaban. manera diferente. Unos De aquellos años, presionando 23 públicamente. millones de pesos cobraban. Mira, Al año. O Sí, al, sería bueno ver de cuánto está. aquellos años, ¿no? hay que ver qué hay que hacer para ganarlos. Entonces, Pues, sí, hacerse así nomás ese pendejo. sí era una, es una mala práctica, hombre. ¿Para qué nos hacemos tontos? Sí, Pues sí, si todo el mundo claro, lo claro. sabe, pues, Así Y es. todo el son mundo, explotadores, ¿no? Porque todo el mundo lo prácticamente, sabemos. digo, a mí hay historias que me han contado funcionarios de cuando han ido, de diferentes colores, de Ujú. cuando han ido a negociar y cómo desde la llegada te van envolviendo en una cuestión ya psicológica y cómo te van hasta que y te van pasando por varios, no son unos, haz de cuenta, son unos pinches jeques, ¿no? Y te van pasando por varios Por primero y filtros. Por luego te llega filtro. no, sí, Ya no llega nada al final. hasta que cuando llegas y sale acá de una pinche, el alto ejecutivo de ahí, de una puerta que se abre así como muy, y ya llegan, ¿no? Y haz de cuenta que parece que es al revés, que la autoridad son ellos, ¿no? Y te tienen ahí sometido, No, pues, no, pues sí los tiene ¿no? sometidos, hasta cierto punto se puede sentir eso. Así es. Ahora hemos visto y se ve muy claramente cuando los medios están cargados hacia un lado, ¿eh? La realidad es que pierden esa, digámoslo, dinámica de ser congruentes en lo que se dice y en lo que hacen, pues, porque ya vemos que quienes están en contra y son parte del oficialismo, pues es 100% en contra de la oposición, y cuando Eso es no, viceversa, pues digo, cada cada vez es vez más hay fácil de medios determinarlo, pues. menos que tratan de buscar los equilibrios porque o estás, o sea, no está mal, porque eso No, también es no, muy no. democrático, es más mira, no, para mí no es lo más ejemplar la democracia aquí gringa, pero por lo menos sí en los medios, por ejemplo, cada vez que viene una campaña, el New York Times abiertamente Sí. dice, nosotros tenemos la tendencia demócrata y Así es. Fox lo contrario, ¿no? En Europa lo mismo, o sea, son abiertamente dicen, nosotros tenemos esta tendencia, pero bueno, no por eso quiere decir que también vamos a estar, vamos a ser, propagandistas, ¿no? De tal o cual. Y aquí se ha vuelto una cuestión de que están los medios de chairos y los medios acá de los fifi o de derecha o de la oposición. Es Y cada correcto. vez hay menos, El espacio el neutral, pues. espacio, mira, está cabrón Congruente. de decir Equilibrio. neutral, Bueno, el sí, equilibrio. El más bien, equilibrio. Así es. equilibrio. O sea, Mm, son muy pocos los medios que sí, están manejándose así, equilibrados. ¿no? Pero bueno, adelante, David. Bueno, Con yo tu nada más comentario. en este tema para cerrarlo. El debate es muy bueno. La consulta está abierta a partir del 27 de julio, concluye el 21 de agosto. Todas las personas que deseen abonar, aportar a esta consulta que está abierta, que está realizando la Comisión Reguladora,
lo pueden hacer incluso por las páginas de internet, ahí lo puedes hacer, puedes participar, pues están todos los documentos. Yo creo que vale la pena revisar estos documentos y sobre todo participar, abonar en qué se ven los riesgos o desde acá, dónde estamos viendo los riesgos de estos lineamientos, pues para poder robustecer esta iniciativa que, insisto, creo que si se conduce correctamente es un paso en la dirección correcta. Si no hay capacidad para poder lograr esos equilibrios, pues híjole, va a ser muy polémica y posiblemente no tenga un buen fin. Sí, o de plano se caiga, ¿Sí? ¿no? Se quede. Roberto Romero. Sí, yo lo veo como algo que abre la discusión a temas más relevantes, donde pudiéramos dar tipo como Inglaterra y pues todo Reino Unido, ¿no? Que ahí es donde nació esto del concepto del derecho de protección de los derechos de las audiencias, donde pues ha habido indemnizaciones multimillonarias, ¿no? Y las empresas se cuidan muchísimo, hacen la carrilla de que ya tienen más abogados que periodistas, ¿no? Los medios. Sin embargo, yo creo que en ese equilibrio, pues la gente adquiere muchos derechos. Lo que está ahorita es algo que es algo, no le quiero restar importancia, pero creo que sí nos distrae un poquito de temas mucho más relevantes. Ok, venga. No, pues yo coincido con ambos, con David sobre todo en el tema de que si no se lleva a cabo bien el tema de la regulación de esta ley, pues va a ser una herramienta, un arma que va a tener el oficialismo para, digamos, de alguna manera cooptar la información, porque pues eso prácticamente van a tener la manera de hacerlo, pues porque va a ser digamos que como todo el tiempo hemos dicho, pues es a criterio de quien ejerce el poder en esas, igual que en el Poder Judicial. Yo eso sería lo que más me daría lástima si eso pasa. En el tema, como dice Roberto, la verdad que yo creo que es un tema que se ha venido regulando, a lo mejor lento, pero sí ha habido cambios. Yo creo que ya hay sanciones de alguna manera, para cuando, tú lo decías ahorita, pues aquellos que están pagando ahorita, digamos, órdenes judiciales y demás por haber hecho mal su labor periodística, dicen ellos. No tengo mis dudas todavía. Sin embargo, pues algo se tiene que hacer y yo creo que es el inicio de una discusión que ojalá se discuta y que no sea una ley a chaleco que quieran imponer, pues porque eso es lo que hemos visto en las últimas leyes que han propuesto de parte de Morena. Bueno, voy a leer unos comentarios y apenas a comer las encuestas, luego las dejamos para, o no sé si querían hablar algo. No, las dejamos para otra ocasión. Bueno, hay saludos para la mesa, dicen, estoy de acuerdo con Roberto, es un tema puro para desviar la atención de otros, ya estás cooperando en eso, Aaron, y te dices independiente. No, a mí sí me parece, es un tema que he manejado desde siempre. No, es buen tema. Además, aquí en lo local no había mucho tema, me puse a revisar con esto de las vacaciones, pero bueno, a mí sí me parece un buen tema. Si es en serio, si van en serio, yo creo que sí debe haber más candados para los medios de comunicación, para periodistas, porque no tenemos una patente, o por lo menos debería de ser así, no portar una patente de corso y delinquir, porque es delinquir a anchas, calumniando, extorsionando, en fin. Creo que sí debemos de tener más regulación para no caer en esos excesos. Y sí debe haber de vez en cuando algún castiguito para poner el ejemplo. Y creo que muchos van a dejar de hacer sus chingaderas, ¿no? Bueno, Correcto. muchísimas gracias, David. No quiso entonces Gracias. hablar de las encuestitis, ya trae hambre. Roberto Romero también, ya se va de vacaciones. Va a Turquía o a no sé a dónde. Yo me voy, pero yo voy a queso aquí grande a comer 15 queso. Míralo. A comer queso fresco y buen bacanora. Jodido lo que no tenemos para quedar, no menos para irnos. Así que, Bueno, por eso ya quiere dejar de ser ciudadano y que le den una candidatura. ¿Ves? Esta silla, aquí la vamos a hacer, Iván, esta silla de pura quejadera, pura lloradera. Pero bueno, saludos al ruso que dice que ahora sí va a venir. Es que fue a una reunión de allá de MC, dice, espero ahora sí venir para cuando lleguen de vacaciones, ahora sí, ya traen eso que me han hecho carrilla de que no tenemos candidatos, ahora sí, van a ver. Ahora sí viene Colosio. Óndese, pues supongo, no me quiso decir, pero
Pues, ¿qué más? Ni modo que van a traer candidatos, o capaz de que se traigan todos los napafas, ¿no? Sí, políticos o napafas. Pues sí, oye, los gringos, ¿qué hacen? Echen a México estas chatarras de aquí. Ahí te lo regreso. Allá en Nuevo León nos están haciendo una chatarra. No puede ser candidato allá y nos lo quieren. Capaz se traen al de las iglesias, hombre, al Eduardo Verastegui. No, pero ese No, no no es de tiene aquí. ni partido, ¿no? Por eso, pues, pero lo convierten, no pasa nada. Pero ¿quién lo va a pelar? Al menos no pudo ni hacer el chingo partido ese que quería hacer. No, así ¿Y está qué loco. te digo? Ay, Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias a todos ustedes por la Gracias. conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en la Polaca con Aarón Tapia. No, usted anda bien verde ya.